En este vídeo, hablaré de las críticas y burlas que recibió este Anonymous independentista a causa de los tweets que publicó. Este hecho ocurrió por publicar noticias que no pueden ser ciertas por diferentes razones. Y además de eso, no se aportó ninguna prueba. Incluso entre la gente que le criticó, y que se rieron de él, eran también independentistas. Nunca ningún Anonymous había sido tan ridiculizado como fue este caso. Esto empezó el día después de que publicaras un tuit, en el que tú decías que ibas a difundir noticias que afectarían a todo el Estado español. Pero al día siguiente cuando hablaste sobre esas noticias, no dijiste nada del rey, que es el jefe de Estado. De esto se entiende que no tienes un concepto claro de lo que es Estado. Es decir, con el primer mensaje ya empiezas relatando una noticia que no es verdad, y dejando claro hasta dónde llega tu ignorancia respecto al tema que vas a tratar. Empezaré explicando desde el segundo tuit. Aquí relataste que los servicios de inteligencia españoles sabían dónde estaban las urnas. Primero, antes de explicar esto, aclararé algo. En España, es cierto que hay diversos servicios de inteligencia, pero el único servicio de inteligencia que se encarga del tema de la independencia es solamente uno, y no varios como tú dices. Este es el llamado Centro Nacional de Inteligencia. Parece ser que ni siquiera sabías el nombre. Esa ignorancia sobre esta cuestión, ya da a que pensar que esto tiene que ser falso, ya que alguien que se supone que está muy bien informado sobre un asunto, no cometería estos errores. El Centro Nacional de Inteligencia estuvo buscando las urnas durante semanas, en empresas de España, y en multitud de países fabricantes de urnas de metacrilato, pero no las encontró. Incluso el que era el presidente del gobierno en ese momento, Mariano Rajoy, creía que no las tenían. Al final resultó que las urnas estaban escondidas en lugares, como por ejemplo las casas de los propios independentistas, en escuelas, en los maleteros de coche, e incluso en iglesias. Entonces, ¿por qué el servicio de inteligencia perdió el tiempo buscando por todo el mundo si sabía dónde estaban? Eso no lo has explicado y sé que tampoco lo harás. Y otra cuestión que nos gustaría saber a todos es, ¿pero tú qué relación tienes con los dirigentes catalanes para que te cuenten eso? Nunca se ha dicho que exista una relación entre Anonymous y los dirigentes de los partidos independentistas. Y además a esto hay que añadir que ningún Anonymous independentista ha apoyado tus argumentos. Ahora expliquemos el siguiente tuit. Aquí dices que los partidos independentistas se habían chivado a los servicios de inteligencia donde escondían las urnas. Pues bien, puedo asegurarte que esa información claramente te la has inventado. Si fuera verdad, a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum, se les hubiera rebajado la pena por haber ayudado a que se cumplan las leyes, pero ese dato no se ha mencionado ni por parte de los fiscales del Tribunal Supremo, ni por parte de la Abogacía del Estado, ni por el partido político llamado Vox, cuando solicitaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los años de condena que deben cumplir. Para solicitar esos años de condena, estos órganos tienen que explicar por escrito los delitos que los acusados han cometido. Los informes se presentaron en noviembre de 2018 y en esos escritos no se mencionó nada de lo que has dicho, que estos organizadores independentistas ayudaran a que el referéndum fracasara. Tampoco se habla de eso en el texto donde se pide la excarcelación de Junqueras. Links en la descripción, de los escritos que presentaron, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el partido político llamado Vox, y el texto de la excarcelación de Junqueras. Otra cuestión que no tuviste en cuenta cuando te inventaste esta noticia es, ¿qué sentido tiene organizar un referéndum para luego hacerlo fracasar? Eso no puede ser verdad, porque todo el mundo sabe que los organizadores del referéndum ilegal, hicieron trampa en las votaciones para que ganara el sí a la independencia. De este hecho se entiende de que sí tenían interés en que triunfara, no en que fracasara. Tampoco es posible que los servicios de inteligencia hayan acordado de antemano la intervención policial, sencillamente porque ellos no tienen poder sobre los servicios policiales. Es el Ministerio del Interior quien tiene esa competencia. Esa facultad también la tienen, por ejemplo, la Junta de Seguridad, el Tribunal Superior de Justicia catalana, el fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad, entre otros. Pero no los servicios de inteligencia. Quien tiene la máxima autoridad es, como ya he dicho, el Ministerio del Interior. Respecto a esto te diré, eres tú quien tiene que presentar las pruebas de lo que argumentas. Porque desde el día del referéndum hasta ahora, ha pasado tiempo más que suficiente para que aparezca alguna de las evidencias que comentas, pero no ha aparecido nada. Esto que dices en este siguiente tuit es completamente falso. Eso también te lo has inventado.
España y Rusia acordaron crear un grupo de ciberseguridad para luchar contra las campañas de noticias falsas en Internet, como por ejemplo las falsedades que se difundieron referidas al referéndum ilegal de Cataluña. Pero nunca se ha dicho que quisieran anular la web del Consell de la República. Este acuerdo se hizo entre el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Borrell, y Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. En este otro tuit en el que dices que la web del Consell per la República ha recibido 70.000 ataques, también es mentira. Si fuera así, la Generalitat de Cataluña hubiera hecho un comunicado quejándose de lo ocurrido, y para que sus 30.000 afiliados que han pagado para ser socios, estén informados de lo que ha pasado, pero eso no ha ocurrido. Sobre el otro tema del que también mientes, te diré que la razón por la que los buques rusos atracaron en Ceuta fue simplemente económica. Fueron para repostar combustible y abastecerse de comida, y ya está. El acuerdo en ciberseguridad no tuvo absolutamente nada que ver. Este tuit tampoco se entiende del todo, porque anteriormente habías dicho que el referéndum fue un fracaso, y ahora en este tuit hablas como si hubiera sido todo un éxito. En este caso, sin darte cuenta, te contradices. Además que también está el tema de que los políticos catalanes admitieron que el referéndum fue una farsa. Como por ejemplo cuando Carmen Forcadell, la que era en ese momento la presidenta del Parlamento de Cataluña, dijo después de que ella declarara la independencia, que no daría un paso atrás, y luego en el juzgado dijo que la proclamación de independencia era simplemente simbólica, fue un gesto sin efecto de ningún tipo. Además también dijo: "Yo no proclamé nada, señoría". Otra política catalana es Clara Ponsatí, la consejera de Enseñanza. Ella en lo referente al referéndum dijo que iban de farol. O sea, lo que ella dijo es que no iba en serio lo del referéndum del 1 de octubre. Otro dato importante que hay que tener en cuenta, es que Puigdemont dijo a Sánchez, que Cataluña aspira a un referéndum de autodeterminación. O sea, Puigdemont admite que lo que ocurrió el 1 de octubre no valía, por eso necesitan volver a votar. Eso es lo mismo que han dicho el resto de políticos independentistas. Que aquello no valía, que fue un engaño. La Generalitat de Cataluña en la historia oficial de la institución, no ha querido dejar escrito que hicieron un referéndum ilegal. Un último dato muy importante que hay que tener en consideración es, que muchos de esos organizadores se dieron a la fuga, como Marta Rovira entre otros. Lo que significa, que estos prófugos de la justicia, también reconocieron que el referéndum no servía para conseguir la independencia. En otras palabras, todos los políticos independentistas admitieron que el referéndum fue una farsa, pero tú insistes en defender esa farsa sin tener el apoyo argumental de los políticos independentistas que lo organizaron. En este otro tuit que borraste, dices que eres imparcial, pero eso es otra de tus mentiras. Y eso se puede comprobar viendo tu cuenta. Desde que te abriste el Twitter hasta ahora, siempre has apoyado el independentismo, y siempre has hablado mal de España. Solamente una vez, diste la enhorabuena a España, por la acogida de los 630 inmigrantes africanos por parte del gobierno, que por cierto ningún país quiso acoger. El resto de tweets que siempre publicas, son insultos a España, a españoles que no son independentistas, mentiras, y sobre todo ignorancia sobre los temas que tratas. En este último tuit, me llama la atención cuando llamaste a todos ignorantes, ya que eso incluye decírselo también a tus fieles seguidores independentistas de Twitter. Es normal que las personas se burlen de ti, porque es muy difícil que alguien se crea unas noticias que se veían claramente que eran falsas. Has creído que tus seguidores son tontos, y ese ha sido tu fallo. Me sorprende, que les llames ignorantes cuando tú, no sabías por ejemplo, que el rey es el jefe de Estado. Por tanto, insultarlos cuando tú desconoces el tema que vas a tratar, no es lo más acertado. Este mensaje, fue un error publicarlo, primero porque admites que los independentistas son unos intolerantes cuando les llevas la contraria. Y el segundo lugar porque reconoces que solo argumentas datos que apoyan a la independencia. Entonces, ¿por qué dices que eres imparcial? Otra vez te vuelves a contradecir. ¿Cómo quieres que la gente te tome en serio si además de mentir ni siquiera sabes de qué estás hablando? Como comentario final, explicaré, que tus comentarios no pueden ser verdad por las razones que he explicado, y a esto hay que añadir de que además, no has aportado ni una sola prueba de lo que dices. Y otro dato importante es que como ya he dicho ni siquiera el resto de Anonymous independentistas te han apoyado. El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.